Este sonido que escuchas corresponde al transcurrir del tiempo y en medida que el tiempo pasa y pasa, se convierte en historia. A continuación te invito a que escuches la siguiente predicación que lleva como título La historia del Pentecostés. Ok, en el segundo momento que vamos a hacer esta enseñanza, he querido irme a conocer un poco más la historia, porque siento que muchos de nosotros católicos cometemos muchos errores al estar hablando o repitiendo las cosas que dicen nuestros hermanos, perdón, por una razón, porque no leemos, porque no investigamos y porque no conocemos. Entonces yo me di la tarea, de hecho ya lo había hecho en una oportunidad, pero para este momento o esta mini vigilia o mini encuentro de Pentecostés, quise o deseé empezar a hacer una investigación minuciosa de qué sucedió ese día que llegó el Espíritu Santo. Entonces para eso yo estaré citando acá la palabra, pero cuando tengan un tiempo con tranquilidad o en compañía, que sería lo mejor, o si no pueden solos, léanse el capítulo 1 y el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que vamos a hablar acá. Entonces, primer momento o primer concepto, se estaba ese día, o sea, hoy es conocido como ¿qué? El día de qué? Del Pentecostés, ¿sí? Pero para eso tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una fiesta judaica o del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué fue la Pascua? La Pascua fue una fiesta instituida por el pueblo que fue liberado de la esclavitud de los egipcios en manos de nuestro patriarca Moisés. Cruzaron el mar se cerró, murieron, mandaron las 10 plagas, toda esta cuestión, y el pueblo quedó libre. Por esa razón se celebra la Pascua, es decir, que la Pascua viene de la liberación del pueblo de Israel. Eso que les quede muy claro, que esa era una celebración, ¿sí? Ahora, pongan mucha atención. Pentecostés es una fiesta judaica. Eso nos tiene que quedar claro. Pentecostés viene del número 50. ¿Y por qué 50? 50 días después de celebrar la Pascua. O sea, el pueblo de Israel se reunía muchísimo antes de que llegara Jesucristo a celebrar esta fiesta llamada Pentecostés, que es muy conocida o llamada como la fiesta, me tocó leer, de la cosecha. En esa fiesta se reunían todos y llevaban los mejores productos de la cosecha y se los ofrendaban a Dios, porque fue una buena cosecha. Entonces, quedó claro esto, ¿no? Fiestas judaicas. Ok, perfecto. Cuando a Jesucristo o Jesucristo está celebrando la última cena, esa semana, ¿qué se iba a celebrar ese fin de semana? La Pascua. O sea, Jesús fue a Jerusalén, al templo, a celebrar que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud. Y antecitos de la Pascua es donde a él lo cogen y lo crucifican. Yo aquí me quiero detener para hablar un poco de la historia de la vida y de nuestra fe. Moisés liberó ¿a quién? A Israel. ¿Cómo lo liberó? Con la muerte de ¿quién? De los egipcios. ¿Sí? Jesús es escogido ¿cuándo? Antes de la Pascua. Antes de la Pascua, pero en la Pascua, por decirlo así, en la conmemoración de ese día de Moisés. Y Jesús cuando muere, ¿qué hace? También nos libera de Satanás y del pecado.
Entonces, nótese que Dios, en su infinita inteligencia, no se saltó la ley judaica. Se cumplió el precepto en el mismo tiempo. O sea, podemos decir que fue una segunda Pascua, pero una segunda Pascua donde se adoptaron a muchos pueblos y no solamente Israel. Qué tremenda esa revelación, y yo quiero que ustedes lo entiendan así como yo lo he entendido. Porque qué bonito es conocer la historia. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Si yo, Miguel González, mi padre fue un alcohólico, una cosa bárbara, es la historia de mi padre, yo tengo que conocerlo, ¿sí? Entonces, yo sé que muy seguramente, si yo sigo los comportamientos de mi padre, ¿qué va a pasar? Voy a repetir la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús dijo, bueno, el judaico o el judío eran de muchas reglas, que tenían que purificarse las manos, que cuando entraban al templo tenían que estar cubiertos, que estaba el Sanedrín, que el Sanedrín tenía su ejército, que el Sanedrín y el ejército de Sanedrín el romano no podían discrepar porque ellos eran aparte, ¿sí? Entonces dijo el Señor, listo, son de muchas reglas, listo. Por esta vez me acomodo a sus reglas, listo. Celebran Pascua, listo. Entonces el día de la Pascua yo también los libero. Porque muchos estaban acogidos a la ley de Moisés en la palabra, por eso dicen, no, pero usted ¿por qué hace? Y la ley, ¿sí le entiende? ¿Entiende? Entonces él dijo, listo, yo le voy a cumplir con todos los profetas. Por eso es que él escogido antesito de la Pascua. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender para cumplir con el lineamiento de la historia. ¿Sabían eso? Se enteraron hoy. Y tienen que proclamarlo al resto para cuando lleguen a hablarles. Listo. Muere Jesús. Y a los 40 días de muerto Jesús, ¿qué pasa? La ascensión de Jesús al cielo. 40, pare de bolas. Él sube a los 40 y le da una orden específica. Y eso está en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Ya les digo el verso para que lo tengan en cuenta. En los versos del 1 al 8. Sí, perdón. Puntualmente en el versículo 8. Él les dice, pero van a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Así que serán testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y en todos los extremos de la tierra o del mundo. Entonces, cuando él asciende, ya les está diciendo que a los siguientes 10 días se celebra ¿cuál fiesta? Pentecostés. Que muy seguramente, al igual que la Pascua, había una celebración así. Entonces, vamos a hacer un pequeño pare. Vamos a pausar un momento la historia y les voy a decir algo. Nosotros celebramos en la Iglesia Católica algo llamado el Tríodo Pascual. Pascual de Pascua, ¿sí? ¿Cuál Pascua? Que Jesucristo se murió. ¿Sí? ¿Sí entiende? Sí. Y nos libertó de ¿qué? De Satanás y del pecado. ¿Sí? 40 días, ¿qué fue qué días? Jesús asciende al cielo y hoy, Pentecostés. Pero recuerden que Semana Santa los templos ¿cómo son? Hasta el tope. Y hoy deberían ser el triple, el cuádruple. Porque hoy es donde nace la iglesia. Hoy es donde nace. O sea, hoy en esta fiesta es donde la relevancia y el estupor de Dios se hace presente y no se le niega a nadie. Entonces yo me pregunto, todos nuestros hermanos, muy bonito, muy chévere el hecho de compartir un mensaje y mandar esta canción y que estamos tristes y que a través y que cuando nos encontremos, sí, eso está muy bien, sí. Pero si son creyentes en Dios, hoy deberían todas las familias estar haciendo esto. Todas las familias. Porque es que hoy nació la iglesia.
hoy nació la iglesia, o sea, no fue ayer, es hoy en el Pentecostés. ¿Listo? Entonces vamos a seguir en la historia. Entonces resulta que la palabra de Dios dice que ellos, estando en el monte de los olivos, se dirigieron a Jerusalén. Entonces, primer dato, quiere decir que Jesús ascendió en el monte de los olivos. Algo curioso, ¿no? Se dirigieron a Jerusalén y ellos allá ya tenían un sitio donde estar. Dice que estaban en la parte superior de una casa. Y ahí dice puntualmente, y ahí estaban. Ese es el verso 12 y el verso 13. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón el Celotes y Judas. Ahí van 11. ¿Sí? Y entonces ellos están reunidos. Dice también que está la madre de Jesús. Eso está en el verso 14. Porque en el verso 14 dice que estaban las mujeres, y dice la madre de Jesús y sus hermanas. Y recordemos que hermano significa allá primo, tío, todo. La palabra hermano significa pariente. Entonces ellos estaban ahí. Ojo que estamos hablando de 11. Y en el siguiente verso, que es del 15 al 17, hay un dato muy curioso que yo quiero tocar. Y dice, uno de aquellos días, y cuando dice uno de aquellos días, pues es entre los 10 que faltan para que llegue el Pentecostés. Dice, Pedro tomó la palabra. En medio de ellos habían 120 personas. 120 personas. Y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había enunciado por boca de David el gesto de Judas. Este hombre que guió a los que aprendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Tenemos que escoger, verso 21 y 22, tenemos que escoger a un hombre entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el que el Señor actuó en medio de nosotros. Óigase este dato, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado de nuestro lado, es decir, el día de la ascensión. O sea, yo quiero que usted entienda la historia. En ese sitio habían 120 personas más. Y ellos habían sido 120 seguidores de Jesucristo, aparte de los 12 discípulos. Y dice que ellos acompañaron a Jesús desde el día en que lo bautizó Juan hasta el día que ascendió al cielo. Es decir, 3 o 3 años y medio. 3 o 3 años y medio. Y dentro de estos 120 personas, escogieron 2. Y de los 2 escogieron 1 para reemplazar a Judas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuántas personas habían reunidas en la festividad de Pentecostés? Hasta este momento sabemos que estaban ellos y habían 120. 120, párele bolas. Y por eso yo les explicaba ahorita, en la Pascua todos los cristianos o judíos iban a celebrar la Pascua y se reunían en el templo de Jerusalén. Pero el Pentecostés era igual que la Pascua. Iban todos, creyentes, convencidos, porque iban a celebrar ¿qué? El día de acción de gracias por el año del campo, el año de los agricultores. O sea que ese día el templo estaba como reventado. Y eso lo tenemos que tener claro, porque cuando ocurre el Pentecostés pasan cosas curiosas. Listo, dice, ya me voy para acá, para el capítulo 2. Dice, arrancamos en el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en el mismo lugar. Dice todos, ¿no? Ojo.
De repente vino del cielo un ruido como un viento de ráfaga, ráfaga de viento que llenó toda la casa y aparecieron lenguas de fuego en su cabeza que se repartieron y fueron a cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu que les concedía. Y miren lo que dice el verso 5, muy impactante, y yo quiero que ustedes, yo creo que en sus mentes están imaginándose todo porque es lo que deseo que suceda. Estaban de paso en Jerusalén, de paso, judíos piadosos, es decir, muy seguramente judíos piadosos, pero no creían en Jesucristo, eran piadosos, es decir, de fe, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. De todas las naciones, o sea, eso era algo multitudinal, era algo exuberante. Es como, yo me imagino 3, 4 partidos de fútbol clásicos, Medellín contra no sé qué, algo así, o un concierto de algún loco de estos que está de moda. Es una vaina tremenda. Y dice, y entre el gentío que acudió, al oír aquel ruido, ¿cuál ruido? De lo que estaba sucediendo, del espíritu que se estaba apoderando, cada uno podía oír su propia lengua. O sea, venían de todas partes del mundo y todos se entendían. Todos se entendían. O sea, que tendrían que haber muchísimos idiomas. Claro. Muchísimos idiomas. Aquí voy a citar algunos. Dice, y todos estaban muy desconcertados porque no entendían esto y decían, llenos de estupor, estos no son galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les estamos oyendo nuestra lengua nativa. Dice, entre nosotros hay partos, medos, elenitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, Asia, es decir, del continente asiático, de Frígida, de Panfilia, Egipto, de la parte que limita con Cirene, y hay forasteros que vienen de Roma, judíos y otros extranjeros que aceptaron nuestras creencias, cretenses, árabes. O sea, que ¿cuántas lenguas estaban hablando ahí? Yo acabo de citar con mi mano 15, y dice que había extranjeros. ¿Y cuántos apóstoles habían? 12. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Dónde están las otras 3 lenguas que están entendiendo? Las mujeres, puede ser. Pueden ser las mujeres. Las mujeres que acompañaban a Así como la Jesús Virgen también se hizo bautizar, la Virgen estuvo ahí Claro, ella estaba ahí. en Pentecostés, o sea, el bautismo de Jesús, la confirmación de la Santísima Virgen. Exactamente, tal cual. Entonces en ese momento la cantidad de gente que había, imagínese usted estar en un sitio, y empezar a entender lo que dice el alemán, lo que dice el gringo, lo que dice el indígena. ¿Qué está pasando? Y yo realmente le voy a decir algo. Yo pienso, y esto es algo a título personal, ¿sí?, que en el cielo va a ser así. Usted allá va a encontrarse con gringos, pero usted les va a entender. Con alemanes y usted les va a entender. Eso va a ser así, porque es que acá sucedió. Y el Espíritu viene a revelar que lo divino. Lo divino. Entonces en ese montón que estaba de cosas que estaban sucediendo ahí, otros decían, esa gente lo que está es borracha. Entonces, óigase bien, imaginémonos esto está sucediendo acá en Pentecostés y acá afuera toda la gente, venga, ¿qué está pasando en esa casa? Se volvieron locos y entonces, doña Amparo, vendan una fotocopia, sáquenme esto y lo otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces yo, por ejemplo, empiezo a hablar, no sé, en un idioma, no sé, de Chipre, algo así, y el de afuera me entiende. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Entonces, está sucediendo ese evento. Y ya les nombré que hay más de 15 naciones y hay más extranjeros, o sea, estamos hablando de algo exuberante. Y dice la palabra que Pedro con los 11 se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos, oigan, entonces pónganle cuidado, yo quiero hacer un alto acá.
Están los 12, la Virgen, muy seguramente familiares de la Virgen, más 120 creyentes. 120 creyentes. 120 seguidores de Cristo durante los 3 años. Ellos tuvieron que enterarse porque ellos también estuvieron el día que ascendió. Ellos también estuvieron cuando el Señor les dijo, váyanse para Jerusalén. Ellos tuvieron que ir escuchado. Entonces ellos también estaban en Jerusalén. ¿Cierto que sí? Claro. Entonces mire lo que Pedro hace. Se para y le dice, amigos judíos y de todas las partes de Jerusalén y las naciones, escúchenme que tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Solo a las 9 de Y la eso es mañana. un dato que yo quiero que ustedes se lleven en su corazón. Nosotros los católicos hacemos vigilia, pero el día conmemorativo del Pentecostés es después de las 12 de la noche. A las vigilias donde yo he estado y a las cuales he asistido, que Dios me ha dado la oportunidad de predicar con la gracia de Él, siempre se tiene que hacer que pase la medianoche para ubicarnos en el día. Porque es que esto fue a las 9 de la mañana. Imagínense, ¿cuánta gente había ahí más de mañana? Había mucha gente. Mucha gente. Voy a hacer un alto acá para hacer una pregunta para que vayamos juntando las partes del rompecabezas. Porque me quedan 5 minutos, pero voy a extenderme un poco más porque me estoy emocionando. Ustedes y yo estamos dentro de los 120. Estamos dentro de los 120. Porque si estamos dentro de los 120, ahorita Jesús baja y dice, bueno, necesito otro, vamos a escogerlo entre ustedes dos. Tenemos esa gracia. Al menos para estar dentro de los 120, preguntémonos eso. Es una pregunta muy tremenda. Solo los 120. Que van a seguir. Exacto. No ni siquiera solo necesito. 120. Listo. Otra pregunta. ¿Nuestras familias están dentro de los 120? No, no somos nosotros menos. No estamos nosotros menos la familia, dice. Listo. Eso para que lo pensemos. Para que lo pensemos porque eso que estamos relatando acá nos abre más los ojos. ¿Cuánta gente? Y hay algo, yo les quiero contar lo que me pasó que ellas, y les voy a decir así, yo me puse a llorar arriba en la pieza. Porque a mí me gusta, yo conozco una persona famosa y me gusta escucharle la biografía. Y hay una persona de aquí de Colombia que hace teatro. Es una mujer, ella es de Medellín. Y es una mujer reconocida a nivel internacional, es una cosa hermosísima, o sea, de cómo hace su arte y con su pareja, ¿no? Y entonces en una entrevista le preguntan a ella, bueno, 3 personajes, los más importantes de Colombia. Entonces responde la pareja de ella. Y cuando llegan a ella le dicen, a ver usted, 3 personajes de renombre en Colombia que usted los saque a la luz. Y ella respondió esto: los olvidados. Aquellos que nadie recuerda ni que nadie sabe. Ellos son los protagonistas. Y les digo algo, esos 120 son los que nadie nombra. De esos 120 nació un nuevo apóstol. Y seguramente esos 120 están en el cielo. Nadie lo reconoce. Queremos ser de los 120, hermano. Analicemos eso. Analicemos eso. Nosotros nos dejamos llevar, y vamos a decirlo así abiertamente, por aquella persona que habla bonito, por el que canta bonito, por el curita famosito, ¿sí? Y los olvidados son muchísimo mejores que los protagonistas. Listo, seguimos en la historia, 9 de la mañana. Y entonces sigue diciendo Pedro, sino que se está cumpliendo lo que se anunció en Joel. Entonces él proclama la profecía de Joel, que ahí está bien explicada. Y aquí dice esto:
que en los últimos días, y recordemos que después de que se va Jesús, arranca la cuenta de los últimos días, ¿sí? Porque ¿quién va a querer vivir sin Jesús después de haberlo conocido? Entonces ahí es donde ellos empiezan a tener algo que nosotros no tenemos. No les tenía miedo a morirse, que sabía que se iban a encontrar con quién. Con Jesús. Y a la larga la muerte, ¿qué es? Algo invisible, no lo vemos. Que sí importa y tiene mucho sentido. ¿Sí o no? Entonces, fíjense lo que él dice. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean un mortal. O sea que el espíritu viene ¿para qué? ¿Para los perros o para los gatos? Para todo ser humano. Todo ser humano. Y entonces él empieza a desmenuzar. Empieza a desmenuzar todo lo que conlleva este discurso. Este discurso que él viene a decirles a todos ellos. Es decir, en otras palabras, es la primera predicación pública de él. Justo el día de Pentecostés. Justo a las 9 de la mañana. Yo creo que duró predicando 5 minutos. No predicó más. Y nosotros, por ejemplo, yo antes de entrar en esto, yo imaginaba, uy, Pentecostés, bajó una luz del cielo grandísima en la noche y al otro día salieron de 2 en 2 y fue falso. Fue en la mañana y fue delante de todo el mundo y todos escucharon y habían 120 con él, que muy seguramente algunos también quedaron llenos. Porque si para entender 15 lenguas hay 12, faltan 3. ¿Sí? Ok. Y entonces da toda la profecía de Joel y quiero detenerme en el verso número 37. Dice, al oír esto, cuando él habla y les explica, mire, lo que pasa es que vino Jesús, vino a ustedes, judíos, ustedes lo mataron, no sé qué, entonces claro, sienten culpa, pero él se fue y prometió que enviaba al Espíritu y lo que han visto en la manifestación del Espíritu en nosotros y viene a dar vida y no muerte y vida eterna. Entonces, cuando ellos escuchan, los judíos escuchan que mataron al dueño, se sienten consternados. Entonces en el verso número 37 dice, al oír esto ellos se abrieron profundamente y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Entonces el don del Espíritu Santo, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces nótese que el primer requisito era un arrepentimiento. Entonces ahí nuestra iglesia empieza a fundar que una vida sacramental, un arrepentimiento. ¿Y por qué un arrepentimiento? Porque es que el Espíritu Santo, siendo Dios, pues necesita que nosotros lo aceptemos, queramos. Y a mí me pasa mucho, ay, venga, que es que fulano, para que hable con sutano. Y yo le digo, pero él quiere hablar conmigo. No, no, este es para ti. Usted lo va a obligar. No, venga, mijo, cambie, 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 cambie. Pero hermano no quiere. Espere tantico. Espere que quiera. Y ese que quiera significa que la vida le va a tener que dar muy duro. Pero seguidamente de ese golpear de la vida, terminamos queriendo, porque es que no crea que yo un día me levanté y dije voy a creer en Dios. No, eso es un proceso. ¿Sí? Entonces por eso acá Pedro es bien impetuoso al decir arrepiéntanse y bautícense, segunda condición. O sea que el bautismo sí es necesario. Sí es necesario, porque hay gente y hermanos católicos nuestros, acá Alba lo sabe, que llegan ya a bautizar y creen que es algo normal. Y creen que es algo que es un requisito. Ah, no, pero ¿qué? Eso que el padrino va a ser un amigo que es pastor. ¿Pero usted qué está haciendo? ¿Cuál es su fe? ¿Para dónde va? No, que es que ya viene el padrino que viene en Alemania, va a llegar para el 14 y se va el 15, entonces el 14 del este. ¿Y usted para qué quiere un padrino que se vaya para siempre? ¿Sí? Ah, aquí a mi amiga ya me pasó. Entonces, esas cuestiones, aquí vemos los dos requisitos, arrepentimiento y bautizo. Y dice que recibiremos el don de lo alto. Entonces aquí todos nosotros bautizados, listo. ¿Qué hemos hecho con el Espíritu Santo? No lo tenemos en cuenta. No lo miramos, no lo admiramos. O no nos dejamos que Él nos intuya, nos mueva, nos diga, nos cuente.
nos cuente, nos consuele. Sigamos en la historia. Y dice el 39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor Dios quiera llamar aún cuando se hayan alejado. Y yo les voy a decir algo, yo creo que yo estoy dentro de esto. Porque dice que aún cuando se hayan alejado. Yo fui bautizado y hice la primera comunión, eventualmente iba a misa, me aprendí el Padre Nuestro y la Ave María, pero yo estaba muy lejos. Yo practicaba cosas locas, a muchos les he contado, otros fueron protagonistas de lo que yo practicaba. Y yo estaba lejos. En cambio Dios, yo creo que fui uno de esos, de los que se alejaron, mano. Pero dice que Él los busca, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya vamos a terminar, voy a dejarlo hasta acá, porque les quiero contar un testimonio grande en Dios. Y les voy a leer el verso número 40 y 41. Dice, Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos, o sea, otras predicaciones. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. O sea, ahí le está apuntando a algo que no se ve. Ojo, ojo. O sea, aquí se nos sigue reafirmando ese versito que leímos en el segundo libro de Corintios. Lo que importa es lo que no vemos. Lo que vemos no importa. Y dice el 41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas 13,000 personas. O sea que ese día, ¿cuánta gente había? Muchísimo. Muchísima. Se convirtieron 3,000. Y los que no, o los que escucharon la primera predicación y se le estaba quemando el arroz o la arepa y fueron. Claro. O a la señora que le lloró la china se fue con la china. Así facilito. O sea que el Pentecostés fue algo público y abierto. Y hay que entender estas dos palabras. Está el derramamiento del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y si miramos las dos condiciones, que es el arrepentimiento y la aceptación en un bautismo, ¿sí? Tuvo no solamente que haber sido en los 11. Es diferente tener el derramamiento a contar con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Sí? Más el resto pudo haber quedado impregnado. De una, nada más viendo. Nada más viendo. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que el Espíritu Santo es público y no se le negó a nadie. Y ese día, ese mismo poder del cielo lo recibieron 3,000 personas. Entonces yo les quiero contar, para cerrar la predicación, porque ya llevo 5 minutos de más y me estoy incumpliendo, algo muy curioso que me pasó el año pasado en un retiro de vida en el Espíritu. ¿Nadie ha hecho el retiro de vida en el Espíritu acá? ¿No? Bueno, uno de mis proyectos es regalar ese seminario aquí a esta comunidad, darlo gratis para que todos tengan esa experiencia con el Espíritu Santo. No les cuento toda la experiencia del Espíritu, sino les quiero contar la parte final. Perdón. Se predican unos temas para llevar a las personas a tener un encuentro con Dios. Y al final de toda la jornada viene algo llamado la efusión del Espíritu Santo. Es decir, cuando usted lee el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, el Señor les dice a los apóstoles, van a ser bautizados de nuevo con el Espíritu Santo. Van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pues lo que se hace a nivel de renovación carismática es hacer una efusión del Espíritu Santo. Entonces yo estaba presente allá en ese retiro como servidor, ¿no? Estaba predicando con un equipo de intercesores, gente muy de Dios, gente muy usada,
Entonces estábamos planeando la efusión del Espíritu, solamente había un predicador. Entonces nos reunimos, es una jornada de 3 días, y íbamos ya a hacer la efusión del Espíritu Santo. Entonces nos reunimos aparte, oramos, empezamos a orar, el predicador se paró enfrente a pedir el Espíritu Santo, el ministerio de música. Entonces, por gracia de Dios, yo era el coordinador de cómo se iba a hacer. Entonces, soy una persona muy abierta, y yo antes de pronunciar una palabra o de decirle, Julie, venga, nos vamos a reunir, Laura, Alba, fulana, sutana, yo primero lo pregunto y lo consulto al Espíritu unas 5 veces, para que el otro no empiece a sonsacarme y yo piense que de pronto es el Espíritu Santo. Pues resulta que estábamos ahí, estábamos apenas empezando, y estaban los participantes en el centro, apenas estaba predicando, y entonces yo estaba de pie ahí con todos mis hermanos, y de pronto viene una voz a mi mente, mucha atención, y me dice, tienes que acomodarlos en hileras de 3, y cuando estén en hileras de 3, te vas a parar en tal lado, vas a hacer lo otro, aquello. Y yo, uy, Dios mío, yo seguía orando, y todos orando. Se me acerca el coordinador de logística, mi hermano Leudi, una persona muy usada también, y me dice, hermano Miguel, tengo una idea, no sé usted qué le parece, es que yo pienso que nos podemos acomodar de a 3. Y le dije, claro, así lo vamos a hacer. Empezamos. Mire, yo no le puedo escribir esto con palabras, pero yo estuve ahí, y yo creo que yo viví un Pentecostés como el de ellos. Yo podía escuchar las mentes de los intercesores, y todos éramos una sola mente, éramos un solo sentir. Cuando usted lee el final del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dicen que eran un solo sentir, un solo pueblo, una sola fe, un solo bautismo. Y yo, por ejemplo, él estaba ahí, y solamente me miraba, y él me miraba, y yo sabía por quién tenía que ir a orar. Y de pronto la otra hermana, también una hermana muy usada, que se llama Jamie, con la que me hablo, me miraba, y yo sabía que tenía que ir a otro lado. Así, una cosa loca, una cosa impresionante. Pero por primera vez en la historia que yo llevo con Dios, teníamos un mismo pensar en Dios. Teníamos un mismo actuar en Dios, y Dios ese día hizo maravillas. Maravillas es maravillas. Gente que, mejor dicho, eso fue una cosa impresionante. O sea, el Espíritu Santo se hizo de una manera increíble, y yo sé que esta noche yo tengo fe de que hoy el Espíritu Santo se va a manifestar grandemente. Entonces, con esto doy por cerrado toda la predicación, y vamos a disponernos a orar muy abierto.